Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Licenciado, buenos días, no se escucha. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, Licen. Licenciado, muy buenos días. Licenciado, buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles. Que se encuentren Buen muy día, bien. licenciado. ¿Cómo está? Muy buenos días. Para, por favor, revisar las clases grabadas, especialmente los compañeros que somos nuevos, ¿no? De igual manera, documentos, certificados, actas, cédulas que tal vez nos haga falta entregar a la institución, por favor, entregarlos lo más pronto posible, ¿no? Recuerden que los documentos siempre son muy importantes, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenos días. Revisábamos un poquito, ¿no? Acerca de la exploración europea en el continente americano, los grandes imperios de Europa también, ¿no? El día de hoy nosotros vamos a revisar acerca de la revolución industrial, ¿no? Que prácticamente fue un cambio sumamente drástico en el mundo, ya que las máquinas en general fueron apareciendo y fortaleciéndose en fábricas, en industrias y obviamente cambiando los parámetros económicos, ¿no? Tanto en la agricultura, la ganadería, el transporte en general, ¿no? Y empezaron directamente a dar cambios, mejorando lo que son actividades en donde prácticamente el ser humano empezó a utilizar lo que son las máquinas, ¿no? Entonces, generalmente industrias fueron cambiando los productos de primera necesidad en convertirlos en productos manufacturados, ¿no? Y sobre todo, pues, directamente mejoraron aspectos fundamentales de nuestra sociedad. Ahora, vamos a determinar las características más importantes que tiene la revolución industrial, ¿no? Muy bien. Ahora, excelente. Si bien es cierto, la revolución Licenciado. como tal prácticamente está enfocada, en este caso, ¿no? A dar una actividad o a dar un cambio fundamental a las actividades que realizaba el ser humano, ¿no? Es decir, prácticamente cambiar lo que son actividades dentro de las fábricas y las industrias, ¿no? Y transformando así su economía. Vamos, revolución industrial. ¿Me ayuda, por favor, en la presentación? Licenciado. El señor... Sí, Licenciado. dígame. ¿Cómo está? Buenos días. Disculpen, ¿qué página está? Estamos en la unidad número 2. Sí, por unidades búsquenle en la guía académica, por favor. Unidad número 2 nos encontramos. Ya, muy Ya, bien. gracias. Por favor, en la presentación, el señor o la señorita, ¿me ayuda, por favor, la señorita Yomaira Elizabeth? ¿Estamos ahí? No creo. Y si no, Señorita hago yo. Elizabeth, ¿no? ¿Estamos? Muy bien, sin nota. Yo le Muy yo le bien. puedo leer, lice. Lauro Rosalino. Muy bien, ya me ayudan toditos, por favor, y vamos calificando. Ayúdenme, señor Lauro, y después me ayuda la señorita Marta, por favor. A ver, ¿qué es la revolución industrial? La revolución industrial es un periodo histórico de transformaciones económicas y sociales entre 1760 y 1840, que desencadenó cambios sin precedentes para las sociedades de todo el mundo. Se caracterizó por el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la producción en masa. También denominaba producción en serie la primera invención que permitió esta nueva forma de producción. Fue la máquina de vapor, cuyo combustible era el carbón mineral. El inicio de la revolución industrial fue en Inglaterra, dado que ese país presentaba las condiciones económicas, políticas, sociales y
tecnológicas necesarias para este gran cambio. Hacia el siglo XXI, la revolución industrial ya era parte de las sociedades de Europa, de Estados Unidos y Japón. Hasta ahí, licenciado. Siglo XIX. Excelente. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, la revolución industrial como tal, ¿no? Fue una etapa de transformación, especialmente en los factores económicos, ¿no? Y tuvo un gran desarrollo entre 1760 y 1840, ¿no? En donde prácticamente las características esenciales fueron la creación de nuevas tecnologías aplicadas a la producción, ¿no? Aquí directamente fueron favorecidas lo que son empresas, industrias. Además de ello, apareció lo que se conoce como la máquina de vapor, ¿no? Y el combustible en ese caso era el carbón mineral. Sí, entonces las máquinas de vapor como tal dieron un cambio sumamente grande a las industrias, ¿no? Un ejemplo claro, podemos decir que tal vez en una industria en los años de 1750, anteriormente a ello, prácticamente las industrias podrían producir con todos los trabajadores a la semana, pongamos así, unos 100 pantalones, ¿no? Directamente teniendo pues como unos 50, 100 trabajadores, mientras que con la adaptación de estas nuevas tecnologías empezaron directamente a colocarse las máquinas como muestra de ayuda, ¿no? Y por ende directamente al tener una máquina facilitaba las actividades del trabajador y si antes a la semana se podría hacer 100 pantalones, la máquina lo podía hacer inclusive en media hora, ¿no? Entonces, obviamente, fueron ventajas que permitieron que la economía, especialmente de las industrias, mejorara, ¿no? Obviamente implementando lo que es la máquina de vapor, el carbón mineral y obviamente los primeros países en empezar a utilizar estas nuevas tecnologías prácticamente fue en Inglaterra, ¿no? Entonces, si bien es cierto, parte de esa gran revolución tuvo sus inicios en este país en donde mejoraron directamente la situación económica, la agricultura, los productos también fueron transformados. Aquí también podemos establecer de a qué fortalecieron más la tecnología. Además de ello, también podemos establecer que la revolución tuvo un gran repunte en países como Estados Unidos y Japón como tal, ¿no? Y por ende, pues, las industrias de igual manera empezaron a mejorar tanto sus actividades como también el comercio internacional, ¿no? Obviamente, pues, utilizando el carbón mineral como su principal fuente de energía, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos establecer que esto fue un boom para aquellos años en donde prácticamente la mayoría de las empresas o industrias en Europa buscaron pues mejorarla con el desarrollo de estas máquinas, ¿no? Muy bien, características de la revolución industrial. ¿Me ayuda por favor la señorita Marta Cecilia? Gracias, licenciado. Características de la revolución industrial. Entre las principales características de la revolución industrial se destacan la producción industrial a gran escala, especialmente de alimentos, el dominio de la burguesía sobre la economía y la política, sustituyendo el poder absoluto de la nobleza y dando origen a la clase social del proletariado. El desarrollo de nuevas industrias como la textil, la siderúrgica, materiales o minerales o minera. La sustitución del hierro por el acero, un material más duro y resistente. Gracias, profe. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias. 10. Ahora, si bien es cierto, las características esenciales fue la gran producción industrial a gran escala. Es decir, que si antes directamente, con el ejemplo de los pantalones, ¿no? Al mes producían, qué sé yo, 200 pantalones, al año lo hacían 500. Con el desarrollo de esa tecnología prácticamente se duplicaba o triplicaba solamente en una semana, ¿no? Entonces, prácticamente fue
un desarrollo sumamente grande y obviamente pues los productos los podían comercializar directamente en un corto tiempo, ¿no? También podemos establecer de productos que fueron transformados, en este caso, por las industrias, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, ¿qué tipo de productos se pueden transformar mediante las máquinas o productos manufacturados? ¿Cuáles tenemos al día de hoy? Vamos a nombrar solo 5 nada más, ¿ya? Tenemos un montón. El plástico. Plástico, excelente, muy bien. 5, vamos, 4. Serán los enlatados. Los enlatados, muy bien. 2. El hierro. El hierro puede ser, muy bien. 3. ¿Qué más? El plumón. El cemento. El vidrio. Bien, 4. Uno más. La madera. También, excelente. Otro también, pues poniendo un hito más, podemos hablar también del petróleo. Por ejemplo, si yo preguntara, ¿qué productos son derivados del petróleo? La gasolina. Plástico. Gasolina, detergente. El aceite. Excelente, muy bien. Entonces tenemos muchos derivados. También dicen Entonces, que se por ejemplo, derivan también productos comestibles, también dicen. a los productos, excelente, muy bien. Los productos prácticamente fueron transformados, ¿no? Y obviamente al día de hoy tenemos una gran cantidad de productos derivados, de otros productos más. Y eso fue directamente a la gran producción industrial, ¿no? Aquí también podemos establecer como otra característica que la burguesía tomó el control de toda la economía y la política. Es decir, la clase élite, los empresarios que directamente gozan de bastante economía y sobre todo dando así lo que son dos clases sociales sumamente determinantes hasta el día de hoy. La burguesía, que vienen a ser, en este caso, ¿no? La élite directamente del gobierno, aquellas personas que tienen grandes recursos, y el proletariado, que viene a ser, pues, los campesinos, trabajadores, que prácticamente destacan sobre la mayoría de la población, ¿no? Entonces, ricos y los trabajadores, ¿no? Que nosotros lo conocemos. El desarrollo de nuevas industrias como la textil. Entonces, por ejemplo, al día de hoy, ustedes pueden observar que en todos los países del mundo podemos encontrar lo que son empresas, industrias, que eventualmente se centran en el tema textil, es decir, en elaborar lo que son vestimentas, ¿no? Entonces, con ejemplo de los pantalones, si antes teníamos que tener 50, 100 trabajadores para crear 100 pantalones a la semana, hoy en día ustedes pueden observar que las máquinas son muy desarrolladas, ¿no? Por ende, podemos tener la misma cantidad de pantalones, puede ser en una hora, media hora. Es decir, que las máquinas directamente ayudan a este tipo de actividades. La siderurgia, que directamente es el trabajo sobre los metales y la minería. Por ejemplo, ¿qué tipo de metales tenemos o trabajamos en la actualidad? Aluminio. Muy bien, excelente. El acero. El acero, muy bien, excelente. El oro. El cobre. Muy bien, también podemos hablar del oro. Entonces, miren, tantos materiales que podemos trabajar y los podemos transformar, ¿no? Y de igual manera, pues, en la minería. La sustitución del hierro por el acero, ya que es un material más duro y resistente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el acero, ¿para qué utilizamos en la actualidad? Se lo utiliza en hospitales bastante. Para las ollas, para las pulseras, cadenas, anillos, aretes. Excelente. Dicen, voy a escuchar la clase, pero no voy a poder participar, ¿ya? Por favor, por el motivo del trabajo. ¿Apellido? Por favor. ¿Su apellido es? Mosquera. A ver, regáleme un segundito. Aquí tenemos la nómina. Patricio ¿Mosquera? Sí. Aquí está. Listen, igual yo estoy conduciendo. Estoy escuchando la clase. Por favor, gracias. Pero sí estoy escuchando. Por notificarme, ¿no? Para tener en cuenta. Señor Guillermo, ¿estoy bien? Sí, Guillermo Álvaro. Estoy conduciendo, voy hacia el norte. Excelente, muy bien, atentos. Ahora, entonces, nosotros tenemos un trabajo sumamente fuerte con el acero en general, ¿no? Entonces, miren, poco a poco las herramientas fueron cambiando y los productos también nosotros logramos modificarlos. Ahora, vamos a determinar qué causas fueron dándose en diferentes aspectos, especialmente de la agricultura. Causas de la revolución industrial. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mayra Alexandra, por favor?
Sí, profe, aquí estoy. A ver. La revolución industrial se produjo por la interacción de una serie de factores que primero tuvieron lugar en Inglaterra y luego en todo el mundo. La revolución agrícola hasta el siglo XVIII, la actividad agrícola era muy similar a la de las prácticas de las edades medias. Se estilaba el trabajo manual y la tracción con animales, poca propiedad privada. Los campos eran más bien abiertos o de propiedad del municipio. Y la producción escasa debido al sistema de barbecho. Consistía en dejar descansar la tierra entre cada cosecha para que se regenerara los nutrientes del suelo. La revolución industrial introdujo cambios, comenzando a utilizarse maquinaria para que el trabajo de la tierra, los campos se volvieran propiedad privada y se reemplazara el viejo sistema de cultivo por sistemas de rotación Norfolk. Consistía en rotar la variedad de cultivos de modo que se saturaran siempre los mismos nutrientes del suelo. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias. Ahora, miren, por ejemplo, acá dentro de la revolución agrícola, sí, en el siglo más o menos XVIII, tuvo grandes cambios, ¿no? Prácticamente en la Edad Media y obviamente para el trabajo manual, para directamente realizar la tracción con los animales en la tierra, se los utilizaba bastante, ¿no? Es decir, utilizaban a los animales en este caso para arar la tierra, ¿no? Sin embargo, al desarrollo de de la revolución industrial, prácticamente estos cambios también mejoraron, ¿no? Es decir, si antes se aplicaba la técnica del barbecho, ¿no? Que prácticamente era cultivar, esperar un tiempo a que la tierra recupere los nutrientes y de ahí directamente volver a hacerlo, ¿no? Sin embargo, con el desarrollo de la maquinaria, aplicaron el sistema de rotación Norfolk que se le conoce, ¿no? Que prácticamente utilizaban lo que son máquinas gigantescas en la rotación de la Tierra como tal, ¿no? Y por ende, pues permitía que en este caso la Tierra sea expulsada, o es decir, un poco excavada más profundamente y permitía que los nutrientes en este caso estuvieran preparados para el cultivo en un corto tiempo, ¿no? Entonces, miren, estas habilidades también fueron mejorando en la economía, ¿no? Y sobre todo en la agricultura. Entonces, si antes se utilizaban los animales para el arado, también fueron utilizando maquinarias para este tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, ¿será que hasta el día de hoy utilizamos a los animales para los arados? Sí, licenciado. Sí, todavía. Sí, licenciado. Sí, ocupan todavía. Sí, todavía se ocupa, licenciado. Aquellos que no tienen los recursos para comprar una maquinaria utilizan los animales. Seguimos utilizando, ¿no? Entonces, si bien es cierto, pues, especialmente en el campo, seguimos utilizando también a los animales, pero para aquellos años también fueron transformando, ¿no? Ya no utilizando a los animales, sino más bien utilizando estas grandes máquinas, obviamente para que los cultivos, en este caso, salgan más rápido y con los mejores nutrientes, ¿no? Miren, bueno, aquí tenemos algunas imágenes de las primeras máquinas, en este caso de tejer, que fueron modificándose, ¿no? Miren, e inclusive otra de las ventajas fue de que los trabajadores podían trabajar en las empresas, en las industrias, en las maquinarias, y las desventajas, de cierta manera, era que podían utilizar niños en estos trabajos, ¿no? Aquí directamente el trabajador, el explotado, trabajaba 23, 24 horas, y un sueldo más o menos a lo que nosotros conocemos como $5, por darles un ejemplo, ¿no? Entonces, la condición de los trabajadores también era sumamente complicada, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos la imagen de un medio de transporte muy famoso para nosotros. ¿Cómo se llama este medio de transporte? El tren. Tren. Excelente. El tren. ¿Hemos subido El tren. alguna vez al tren o al ferrocarril? ¿No es un locomotor? Locomotora, algo así. Locomotora, tren, ferrocarril, como se lo conozca dentro de ello. Locomotora. Muy bien. ¿Nos hemos subido tal vez al tren? ¿Alguna vez? No, yo no. No, yo sí llegué hasta No el todos Cotopaxi. tenemos la oportunidad de subir. Muy bien. ¿Cómo es esa experiencia?
muy enriquecedora dentro del tema porque uno conoce pueblos dentro del tema que no conoce en transporte público. Ya, muy bien. ¿Y las distancias? ¿Cómo son los tiempos de las distancias? Un poco más largos. Es obvio dentro del tema, es un poco más amplio el extremo dentro del tema. Excelente, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, para aquellos años, prácticamente el desarrollo de estas grandes máquinas tuvieron pues muchísimo efecto y sobre todo muchísima ayuda, especialmente en la comercialización de productos, ¿no? Entonces, si antes enviar productos de un país a otro resultaba pues en un tiempo bastante largo, comercializarlos, recibir lo que son los productos de otros lados, también dependía de un tiempo bastante pronunciado, ¿no? Sin embargo, con el desarrollo directamente de estas máquinas, especialmente en el transporte, brindaron pues que sea el comercio más rápido y recorrer distancias largas en pequeños tiempos, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fueron las revoluciones burguesas, ¿no? Especialmente de los empresarios y dueños directamente de estas industrias. ¿Me ayuda, por favor, el señor Héctor Jacome? Ok, buenos días con todos. Las causas de la revolución industrial. Las revoluciones burguesas, a partir de mediados del siglo XVIII, la burguesía comenzó a demandar el dominio del poder político y económico que hasta entonces estaba en manos de un rey y de la nobleza, lo que dio origen a la Revolución Francesa y de las 13 colonias norteamericanas, entre otras. La revolución industrial no habría sido tal sin el empoderamiento del sector burgués, que introdujo grandes cambios, la creación de emprendimientos y la circulación del capital, el desarrollo de la industria mediante la propiedad privada, los avances tecnológicos, el comercio y la economía capitalista. Además, los burgueses fomentaron la creación de que carecía de propiedades o de medios de producción. Hasta ahí. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, las revoluciones burguesas prácticamente aparecieron en el siglo XVIII, ¿no? Además de ello, buscaban ellos ostentar el poder, que prácticamente de aquellos años lo tenía pues el rey y la nobleza, ¿no? Y eso directamente, al no tener una buena conversación directamente sobre los recursos, al tener directamente conflicto, especialmente porque querían ocupar el poder del rey, ¿no? Y el rey de igual manera, pues, no quería dejar su poder y dio cambios fundamentales, especialmente en Francia, con la Revolución Francesa, ¿no? En donde prácticamente era quitarle el poder al rey y establecer lo que es un gobierno sumamente democrático, ¿no? Y por ende, acá se dan lo que son revoluciones, se dan directamente cambios en donde el poder de los reyes poco a poco fueron quitándose de la política, ¿no? Aquí también podemos establecer de que se fortalece la circulación del capital, se crean directamente los emprendimientos, aparece lo que es la propiedad privada y se fortalece de igual manera con las industrias, ¿no? El comercio, la economía capitalista también tuvo un crecimiento sumamente grande, ¿no? Sin embargo, aquí también podemos establecer que la clase más explotada fue la clase obrera o el proletariado, ¿no? Que prácticamente eran los que eran directamente explotados por las industrias o las empresas. Entonces, por ejemplo, aquí directamente las personas podían trabajar, incluyendo niños desde muy jóvenes, trabajaban en este caso por varias horas en el día, inclusive podían trabajar mujeres embarazadas, la economía y la explotación prácticamente eran para los trabajadores, ¿no? Y por ende, directamente... Dicen aquí un paréntesis, perdóneme Claro, que te dígame. interrumpa. Dentro del tema, sí, o sea, fue una época muy crítica dentro del tema laboral, ya que dentro de ello fue vulnerado muchos derechos dentro del mismo.
Excelente, muy bien, señor, muchísimas gracias. No se olviden siempre participar. ¿Su apellido es? Alexander Guillén. Guillén, el señor Guillén, regáleme un segundito. Guillén, 10. Muy bien, excelente. No se olviden, su participación es muy importante y todo es calificado, ¿no? Por si acaso. Entonces, Muy bien, amable, gracias. muy bien. Listen, Ahora listen, podemos buenos establecer. días. Una pequeña, disculpe la molestia. En la empresa donde yo estoy, bueno, pues gracias a Dios, yo estoy full tiempo, pero antes de que ingrese yo, bueno, yo trabajo en el grupo KFC, era terciarizadora, entonces también había habido mucha explotación laboral de varias maneras en diferentes puestos de trabajo, altos y bajos, ¿no? Entonces, pero eso con el tiempo y todo ha cambiado bastante y ahora ya es mucho mejor en todo sistema remuneraciones y todo lo que conlleva al trabajador. Eso nomás, licenciado. Excelente, muy bien, señor José No, Alejandro. Muy bien, Zúriga, no ¿verdad? al Muy bien. 100%. Yes. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no? Que las industrias como tal, en los años más o menos de 1760, las condiciones de los trabajadores eran sumamente difíciles, ¿no? Sin embargo, aquí también se da lo que es una revolución por parte del proletariado, de la clase obrera como tal, en donde exigía pues nuevos derechos, nuevas normativas y sobre todo directamente proteger lo que es su trabajo, ¿no? A raíz directamente de la revolución del caso directamente del proletariado, aparece lo que es un documento sumamente importantísimo para todo trabajador, que es el contrato. ¿Qué es un contrato? O el El contrato contrato en síntesis da explícito dentro del donde mismo, definen, donde uno define una parte particular dentro del mismo, donde uno presta sus servicios. excelente, muy bien, presta sus servicios, ¿no? Un documento en donde prácticamente tenemos deberes, derechos, obligaciones, ¿no? Y de igual manera, pues, es un acuerdo mutuo que nosotros firmamos con una empresa o con una industria. Parámetros que podemos hacer, cosas que debemos hacer directamente en nuestro trabajo y sobre todo también estableciendo lo que es una protección y un derecho a los trabajadores, ¿no? Entonces, por ende, directamente aparece el contrato, apareció las horas que nosotros debemos trabajar, aparecieron los días que nosotros vamos a tener de vacaciones y sobre todo también aparece lo que es la aportación, bueno, en este caso, al IES, ¿no? Por ejemplo, nosotros para jubilarnos, ¿cuántos años tenemos que trabajar Ya, aproximadamente? en este caso, 45 años para aportación al Seguro Social. 45 años de aporte. 35 es licenciado, Que ¿no es? en base directamente a eso, ¿no? En base al contrato. Entonces, miren, el sector, en este caso de los campesinos, artesanos, obreros, la clase obrera, el proletariado como tal, prácticamente logró obtener lo que es sus derechos en base a un documento, ¿no? Por ende, si hoy en día tal vez una empresa no cumple directamente, ¿no? Con pagar a sus trabajadores, no cumple directamente en pagar las horas extras, o tal vez explotan directamente a los trabajadores. Nosotros, ¿dónde podemos ir a colocar una denuncia? Ministerio Ministerio Laboral. de Trabajo. Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo. de trabajo. Listen, hay un pequeño paréntesis dentro del mismo. En este caso, hay muchos casos y hay empresas que vulneran los derechos del mismo, dentro de lo cual uno puede colocar una simple denuncia en línea, ¿no? Muy bien. Entonces, el denuncia en línea. Entonces, la situación es mucho más sencilla en el tema de la denuncia, ¿no? Pero, en fin, Correcto. claro, con el Ministerio de Trabajo, prácticamente, ¿qué quiere garantizar? Que ningún trabajador, obviamente, sea vulnerado sus derechos como tal. Y otra situación o otra característica a favor que prácticamente se dio paso dentro de estos cambios fue el aparecimiento también de los sindicatos o gremios que nosotros conocemos al día de hoy. Por ejemplo, vamos a nombrar 5 sindicatos que tiene el Ecuador. De Uno choferes. es el sindicato del IES dentro del mismo.
Choferes. Ya, de líneas también, muy Sindicato de bien. choferes. De choferes, muy bien, excelente. 3 más. Tenemos un De, montón. de maestros, no, sí, Ah, muy bien. no Sí, recuerdo. correcto. Sindicato de médicos. También, Sindicato de abogados. Bomberos. también, excelente. Miren, por ejemplo acá, los sindicatos o los gremios, ¿sí? También nacieron dentro de esta época, ¿no? Prácticamente cada agrupación lo hace, en este caso, por especialidades o por profesión como tal, ¿no? Por ende, ellos también tratan de proteger los derechos de los trabajadores, ¿no? Obviamente que todas las empresas, industrias, respeten sus contratos, respeten directamente al trabajador y obviamente no exista ningún tipo de maltrato, explotación o tal vez en este caso podríamos hablar también de un despido intempestivo, ¿no? Entonces, son factores también que lograron, en este caso, fortalecerse dentro de aquella época. Ahora, las primeras industrias de la revolución industrial que fueron apareciendo en base al gran desarrollo de las maquinarias. La industria minera. ¿Me ayuda, por favor, en la presentación la señorita o el señor? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mayra Alexandra? A ver, profe. Las primeras industrias de la revolución industrial. La interacción de los diversos factores logró fortalecer el desarrollo de 3 industrias claves para la expansión de la revolución industrial. La revolución minera. A partir del siglo XIX, el carbón vegetal que provenía de la madera fue sustituido por el carbón de coque o mineral. A la par, se desarrolló un lado perverso. La explotación y la esclavitud del hombre para trabajar en los yacimientos mineros, debido a los estrechos que resultaban los caminos hacia el interior de las minas, surgió la explotación infantil en el sector minero. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces, una de las grandes industrias que fueron apareciendo fue la industria minera, ¿no? Que obviamente pues empezaron a trabajar lo que es en el carbón mineral, ¿no? Después directamente hablamos en minería, explotar los recursos, oro, plata, que prácticamente servían para el comercio, ¿no? Y aquí aparece también lo que es la explotación infantil en el sector minero. Es decir, utilizaban a pequeños niños para el trabajo dentro de estas actividades, ¿no? Otra industria que también se fortaleció fue la industria del transporte, que si bien es cierto, para los medios de aquella época lo hacían mediante tracción animal, el viento, el remo. Y después, dentro de la revolución industrial, más o menos en el siglo XIX, cambiaron algunas actividades. Antes utilizaban directamente los caballos para los transportes y eso cambió directamente al ferrocarril, ¿no? Y estableciendo pues que el ferrocarril prácticamente se lo utilizaba con las máquinas de vapor, ¿no? Aquí directamente dio paso a la creación de las primeras locomotoras, empezaron directamente a establecerlas en rieles y eso directamente mejoró tanto el comercio y el traslado en las personas. Otra de las inventos más importantes que tuvo la revolución industrial fue la máquina a vapor patentada en 1769 por James Watt en Escocia, ¿no? Mejorando lo que es la economía, mejorando directamente la transportación de productos y el trabajo también de la metalurgia, ¿no? Trabajar en el hierro, en el acero, para obviamente crear estas grandes máquinas, ¿no? Que hasta el día de hoy, ¿será que seguimos utilizando o ya no las utilizamos? Todavía Ya es son más utilizado actualizadas. dentro de un término dentro del mismo, pero sí es un tema medioambiental y que sí conserva. Excelente, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, la mayoría de estas máquinas con el pasar del tiempo
han logrado tener una serie de transformaciones, ¿no? Y la tecnología también poco a poco fue mejorando. Sin embargo, estas fueron las bases fundamentales para que las industrias también cambiaran, ¿no? Utilizando maquinaria, utilizando lo que es el carbón mineral, perdón, de igual manera, en donde prácticamente para aquellos años la economía mejoró, ¿no? Y especialmente de los países europeos, ¿no? Entonces, con la revolución industrial prácticamente se fortalecieron todas las economías, pero también generaron lo que se conocen como desventajas, ¿no? Especialmente que la burguesía tenía el poder, que la élite tenía el poder, y mientras que el sector proletariado prácticamente sufrió muchísimo abuso y maltrato, ¿no? Sin embargo, de igual manera, con el pasar del tiempo se dieron revoluciones por parte de los trabajadores, en donde prácticamente establecieron lo que son parámetros mediante un documento que lo seguimos utilizando hasta el día de hoy, ¿no? En un contrato en donde prácticamente establecemos lo que es un convenio entre nosotros y las industrias, ¿no? Por ende, pues, es un documento muy importante en donde nos permita garantizar nuestras condiciones de trabajadores y mantener una armonía tanto directamente con la empresa, con la industria y obviamente pues mejorando nuestras situaciones económicas en todos los parámetros, ¿no? Y la tecnología, como ustedes saben, cada día va mejorando. Si antes utilizábamos los que son las locomotoras, ferrocarriles, los trenes, hoy en día podemos observar que ya tenemos lo que son aviones. Hoy en día también podemos observar lo que es viajes sumamente cortos en máquinas, en este caso, digamos, bueno, si hemos viajado aquí en Quito en el metro. Entonces, miren, todo esto va cambiando y va mejorando con el pasar del tiempo, ¿no? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Todo está bien, licenciado, hasta ahí. No, dicen más que nada un poquito en paréntesis dentro del tema es que tenemos que recordar es que somos un país tercermundista dentro del mismo y tenemos un retraso muy grande dentro de la tecnología. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces, bien, si bien es cierto, a eso también es importante, a eso también me iba, justamente me hizo acuerdo. Por ejemplo, en el caso directamente de los países desarrollados, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos decir que estamos en vías de desarrollo, en comparación de los países que son desarrollados. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en vías de desarrollo, tenemos lo que son herramientas de transporte, que todavía van mejorando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el metro, si nosotros tenemos el metro aquí, allá en Estados Unidos, en China, tienen lo que son metros sumamente avanzados y sumamente rápidos como tal, En ¿no? este Pero caso, el tren bala que existe en China, dentro del mismo, creo que circula más de 120 kilómetros por hora. excelente. Entonces, miren, un tiempo récord, o sea, es un tiempo récord. Sin embargo, esperemos que en algún momento nosotros podamos estar, sí, libremente en la, se conoce como en la vía de desarrollo, y obviamente, pues, en algún momento también tener un tren bala aquí en el Ecuador. Por ejemplo, nosotros hemos viajado aquí en el metro de Quito, desde la parada del Labrador hasta el terminal de Quitumbe. ¿Cuánto tiempo se hace, más o menos? 39, 40 minutos aproximadamente. Aproximadamente. Muy bien. Entonces, miren, si antes, bueno, digamos, no está el metro, en bus, ¿cuánto nos hacemos? 2 horas. 2 horas. 2 horas dentro del tema para llegar al norte de Quito. Profe, Excelente. una acotación. El tren bala o el metro bala ya no es el más veloz del mundo. Ya, muy bien. Para que sepan, Pero, sí. miren, Es la línea de Maglev de Shanghái, que tiene una capacidad de velocidad de 431 kilómetros. 431 kilómetros. Así ¿sí? es, mis estimados. Entonces, miren, por ejemplo ahí, entonces es una distancia, una velocidad, pero bueno, ¿no? Entonces esperemos que directamente en algún momento también tengamos nosotros poder disfrutar de estas herramientas tecnológicas. Entonces, miren, todo va cambiando, todo va innovando. Sin embargo, todo tiene que ser en beneficio de todos los seres humanos, los trabajadores, las industrias, y que de una u otra manera, pues, nuestra economía, especialmente que estamos en vías de desarrollo, pueda, en este caso, tenga que mejorarse y gozar de condiciones de vida excelentes, ¿ok? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. No